Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un privilegio estar de nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios, para descubrir esos tesoros ocultos que en ella se encuentran. Es bueno, como suelo decir, es bueno leer la Biblia cada día, pero yo considero que es mejor profundizar, indagar en ella, meditar en ella, para que esos grandes tesoros que esconde sean revelados a nuestra vida. Dios nos promete en su palabra que nos dará a su pueblo, a su iglesia hoy, a nosotros, todas las riquezas, nos va a revelar esos tesoros escondidos y las riquezas que se hallan en la palabra de Dios, para que así podamos entender que Él es el único Dios verdadero, que Jesucristo es su enviado y que Él es el Dios que quiere tener una relación con nosotros y por eso nos llama por nuestro nombre. Los tesoros, como también suelo decir, tienen un gran valor. Y esos tesoros, cuando se hallan, deben llenarnos de gozo y de alegría, como cuando se encuentra un tesoro en esta tierra a través de profundizar y excavar en la tierra, porque los tesoros no suelen estar a ras de tierra, hay que profundizar en ella para encontrarlos. Pablo nos habla también en su palabra, en su carta a los romanos, nos habla de la grandeza del amor y de la necesidad de que Dios sea revelado a nuestra vida. Que sea revelado su palabra, la palabra de Dios pueda ser revelada, podamos entenderla y para así poder aplicarla de una manera eficiente. El amor de Dios, que es su esencia, es revelado a todo ser humano a través de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan enfatiza en su primera carta y dice que Jesucristo es la vida misma, que les fue revelado a ellos de una manera presencial, ellos dieron testimonio y que en Él estaba la vida eterna. Primero estaba con el Padre y luego les fue revelado de una manera presencial, de una manera física. Hoy Jesucristo se nos revela a todo aquel que lo desee a través de su palabra. Bien, el título del mensaje que traigo para hoy lo he titulado Éxito o bendición. Vamos a, hacer una definición de lo que es el éxito. El éxito es el resultado feliz de un negocio o de una actuación. O sea, son hechos puntuales, habla de prosperidad material que ofrece el mundo y que se puede extinguir rápidamente. Ahora, bendición, ¿qué es bendición? Bendición son cosas excelentes y beneficiosas para nuestra vida que Dios desea darnos siempre. Y esa es la verdadera prosperidad que nosotros debemos apreciar. En Marcos capítulo 8, versículos 34 al 36, vemos la siguiente historia. Dice que Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús está diciendo: imítame, sigue mis pasos. Porque todo el que quiera, dice Jesús, salvar su vida, o sea, su propia manera de vivir, la perderá, estará desperdiciándola. Y todo el que pierda, el que dedique su vida por causa de mí y del Evangelio, o sea, dedique su vida a extender el reino de Dios, la salvará, o sea, tendrá la bendición de Dios. Y el versículo 36 pregunta: porque ¿qué aprovechará al hombre, al ser humano, si ganare todo el mundo, el éxito y los logros de este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Jesús insiste a sus discípulos y hoy lo hace también con nosotros. Esta palabra es vigente para nosotros y lo hace con un ferviente llamado a que siempre estemos dispuestos a perder, a dedicar nuestra vida por amor a su causa. Y nos advierte y nos hace algunas preguntas. ¿De qué le vale a la gente dedicar y negociar todo su tiempo en esta tierra para ganar todo lo que este mundo nos ofrece? Y al final pierde su vida, pierde su alma, se condena. ¿Qué precio podrán pagar las personas por su salvación? ¿La salvación se puede comprar con dinero? Hermanos, Jesús, a través de este llamado y de estas preguntas, nos pone ante una decisión que nosotros debemos tomar. Dios, al concedernos el poder de decidir, o sea, el libre albedrío, no la puede tomar por nosotros. Sin embargo,
el Señor en su infinita misericordia y amor, y ese amor que es eterno, nos insta, nos empuja para que tomemos la decisión correcta. Todo aquel que piensa y enfoca su vida solamente en su propio interés, en su interés personal, su bienestar, su comodidad, su reputación, su prestigio, y carece de amor y de empatía hacia los demás, está desperdiciando su vida y está alejado del propósito por el cual Dios le creó. Hay, digamos, dos tipos de vivir en este mundo. Primero, viviendo la vida que ofrece este sistema mundano, que no se rige por los parámetros de Dios y las reglas, sino que se rige por su propio criterio y queriendo cumplir su propia voluntad, o sea, sus deseos, por encima de todo. El mundo a esto lo llama éxito. Y la otra manera es la vida que nos ofrece Dios, haciendo y cumpliendo su voluntad, sus deseos, y dejando nuestra pasada manera de vivir con sus costumbres, hábitos y tradiciones, que muchas veces van en desacuerdo, son contrarias a la palabra de Dios, y viviendo una vida plena. La Biblia lo llama a esto bendición. Por tanto, tenemos que abandonar, si realmente hemos nacido de nuevo, la manera que estábamos acostumbrados a vivir, llena de hábitos, costumbres y tradiciones. Muchas veces hay que dejar cosas a las cuales hemos estado siempre muy aferrados, muy atados durante muchísimos años, y dedicarnos a hacer lo que Dios nos dice y quiere que hagamos. En Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesús nos enseña diciendo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y esto es lo importante: hágase tu voluntad, o sea, que tus deseos se cumplan de la misma manera en el cielo, así también en la tierra. Dicho de otra manera, de la misma manera que se cumple la voluntad de Dios en el cielo, debe cumplirse su voluntad aquí en la tierra. Y en Mateo 12, versículo 50, Jesús también dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. En otras palabras, es mi familia. Hacer la voluntad de Dios es una condición indispensable para pertenecer a la familia de Dios. Debemos, por tanto, también aprender a escuchar la voz de Dios, a prestar atención a lo que Dios nos dice. Cuando prestamos esa atención a la voz de Dios y la obedecemos, nos llegan las bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, leemos: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, que quiere decir si prestas atención y obedeces la voz del Señor tu Dios. Hermanos, si obedecemos al Señor nuestro Dios, nos alcanzarán todas sus bendiciones, no las podremos evitar. Jesús fue ejemplo en escuchar y en obedecer la voz del Padre. No vivió su vida para sí mismo, la vivió totalmente para cumplir los deseos y la voluntad del Padre. Por eso en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: mi comida, mi alimento, mi sustento es hacer la voluntad del Padre, cumplir los deseos de aquel que me envió y que termine su obra. Y en el capítulo 5 de Juan, verso 30, también dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y en Juan capítulo 6, versículos 38 al 39, vemos que Jesús conocía perfectamente la voluntad y los deseos del Padre. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que al final le dé vida eterna. Por eso en Lucas capítulo 24,
22, versículos 41 al 43, vemos a Jesús en Getsemaní cómo le ora al Padre. Dice que él se apartó de sus discípulos a una distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas, señal de humildad, oró al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, o sea, si puede ser que yo no sufra esta prueba, este mal trago que tengo que pasar, o sea, mi muerte física y sobre todo mi separación de ti, Padre, pero hágase tu voluntad, que se cumpla siempre tu deseo. Jesús, hermanos, hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera y por eso vivió en victoria total y cumplió su ministerio. Nacer de nuevo no lo hacemos solo para escapar del infierno, sino para cumplir la voluntad y los deseos de Dios. El propósito en nuestra vida tiene que ser agradar a Dios en todo, haciendo siempre su voluntad, y que esa voluntad siempre está enfocada para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien. Jesús dice en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas capítulo 12, verso 47, Jesús también dice, si observamos la importancia, cuando la Biblia repite tanto lo mismo, es porque es de suma importancia, y aquí la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es de suma importancia para nosotros, porque seremos los primeros beneficiados. Dice en Lucas 12, 47, aquel siervo, dice Jesús, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Para entender esto, debemos saber que Jesús emplea aquí la terminología de lo que ocurría en tiempos de esclavitud, cuando un esclavo no obedecía, y no obedecía a su señor, claro, era castigado severamente, y Jesús lo pone como ejemplo. Por tanto, hermanos, debemos dedicar nuestra vida a cumplir siempre su voluntad y hacer lo que Él quiere que hagamos. Nuestra vida debe ser enfocada a una vida de servicio, a una vida de dedicación a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. El propio Jesús fue ejemplo y dijo en Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar, para dedicar su vida en rescate por muchos. Alguien dijo, y es una frase que se oye, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra prioridad, por tanto, debe ser entregar y dedicarnos a Él y a la extensión de su reino, y la promesa de que nuestras necesidades serán cubiertas se cumplirá. También debemos vivir en comunión con Él para poder escuchar su voz y así obedecerla. Así nos sentiremos verdaderamente realizados, viviremos una vida con excelencia para Él, agradándole en todo y dando el fruto que Dios desea que demos, y así ser acreedores a recibir sus bendiciones. Quiero terminar este mensaje con una pregunta. ¿Qué deseas? ¿El éxito que ofrece el mundo, que es pasajero, que es efímero, o la bendición que te ofrece Dios, que es eterna, cuando andamos haciendo su voluntad y cumpliendo sus deseos? Hermanos, en el sistema mundano en que vivimos, muchas veces se pierde y otras veces se gana. Están los vencedores, los que tienen éxito, los que triunfan, de acuerdo a los parámetros que marca esta sociedad contemporánea en la que vivimos. Estos son los vencedores para el mundo, pero quizás sean los perdedores para Dios. Pero para Dios existen aquellos que se consideran perdedores, que dedican su vida a servir a Dios y que en realidad para Dios son ganadores. Por eso te pregunto, si deseas éxito, si deseas el éxito que te ofrece el mundo, quizás seas un vencedor según los parámetros que te ofrece.
Pero si decides buscar y decidirlas y recibir las bendiciones de Dios, quizás para este mundo seas un perdedor y que mucha gente no te valore, pero para Dios serás un vencedor, serás alguien importante. Bien, pues hasta aquí el mensaje que os traía para hoy, ese tesoro sacado de la sabiduría divina. Jesucristo mismo es la sabiduría personificada. En su palabra la encontraremos. Recuerda, y te quiero dejar con esto, Jesús insiste a sus discípulos y hoy lo hace con nosotros con un ferviente llamado para que siempre estemos dispuestos a perder y a dedicar nuestra vida a su causa. Debemos, por tanto, dedicar nuestra vida a cumplir la voluntad y los deseos de Dios, a hacer lo que Él quiere que hagamos. De esta manera recibiremos su bendición, que será mucho mejor que recibir el éxito que nos ofrece este mundo, marcado por la ambición, el egoísmo y la falta de empatía hacia los demás. Me sentiría, hermanos, muy feliz de que este mensaje que he compartido con vosotros haya tocado vuestro corazón, haya llegado a lo profundo de vuestro ser y que la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo haya sido revelada a vuestra vida. Para mí, como he dicho, ha sido un gran privilegio compartirla con vosotros. Lo dejamos aquí, recibe un fuerte abrazo, te espero el próximo día y que Dios te bendiga.